Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones y hayan recargado las pilas para esta última parte del ciclo lectivo. Por el momento vamos a seguir trabajando de forma virtual, por lo menos por agosto. Vamos a trabajar igual que en la primera etapa del año, pero la diferencia es que ahora de 4 semanas, de 4 clases que tendrían, eh, por lo menos 2 van a ser videollamadas y va a estar incluido su preceptor que les va a estar tomando asistencia. Lo demás vamos a seguir trabajando igual, vamos a seguir subiendo el material, videos, mis documentos, así, para que ustedes hagan las actividades, un video mío del canal de YouTube, un video de internet, vamos a seguir trabajando igual, vamos a seguir haciendo diferentes actividades, igual. El tema de la temática, recuerden que empezamos con las consecuencias de la que dejó la Segunda Guerra Mundial, ya vimos Guerra Fría en general, vimos las 3 etapas, vimos la Guerra de Corea, recordemos la división de las dos Coreas, la del norte y la del sur, la capitalista y la comunista, lo mismo la Guerra de Vietnam, la capitalista y la comunista, vimos la Revolución Cubana también, vimos bueno la parte de la crisis del petróleo, la guerra de Yom Kippur, esa parte, vimos la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría la vimos bien específicamente, lo que es los dos bloques, que fue una guerra ideológica, estratégica, bueno, vimos aparte el tema de la intervención de las estrategias dentro de la misma guerra, por ejemplo lo que fue como herramienta de Estados Unidos el cine, por ejemplo, la llegada a la luna, bueno, aparte de esto, bueno, recordemos también que vimos el tema de la historia de Estados Unidos junto con sus políticas también, desde la independencia en adelante y su intervencionismo. De esto vamos a seguir hablando, en las clases virtuales vamos a ir hablando de la historia de Estados Unidos y yo les voy a ir contando cómo han intervenido y cómo han intentado ir colonizando y conquistando otros países, otros estados. Pero bueno, aparte de esto, vamos a volvernos a la parte de la historia argentina, de nuestra historia, y vamos a ir reviendo un poquito de lo que ya hemos visto, pero lo hemos visto de manera general, nuestros golpes de Estado. Vamos a hablar un poco del golpe de Estado del 30, que ya lo hemos visto, el primero. Vamos a hablar un poco del 43. Y de ahí en adelante vamos a ir entrando un poquito más en profundidad de lo demás. Vamos a hablar un poco de lo que fue el peronismo, otra vez que lo vimos muy en general el año pasado, porque no llegamos. Vamos a ver el golpe del 55, un poco más profundo, que ya alguna idea tienen de eso también, que lo vimos un poquito el año pasado. Y después vamos a sí frenar en el 66 y el 76, en esos dos golpes de Estado, que son los más importantes de nuestra historia, esos dos golpes de Estado, ya en el contexto de la Guerra Fría en Europa. Y después de eso vamos a charlar un poco de Malvinas, vamos a hablar también de el retorno de la democracia después de estos gobiernos militares y ahí ya vamos a entrar en la parte del neoliberalismo en lo que es toda América. Pero vamos a ir hablando en general, vamos a ir mezclando un poco también con historia americana. Por eso ya que tenemos bien el contexto internacional de la Guerra Fría, ya vimos bien en profundidad la Guerra Fría y sus etapas, también vimos la Revolución Cubana, que ese sería el contexto americano, tenemos el contexto europeo, el contexto americano, y entonces vamos a ir viendo paralelamente nuestra historia, estos acontecimientos, estos golpes de Estado, junto con, relacionándolo con el contexto internacional de la Guerra Fría y con la Revolución Cubana. Por eso vamos a ver el 30, el golpe del 30, el golpe del 43, vamos a hablar de peronismo nuevamente y vamos a ver el golpe del 55. De ahí en adelante, el 66, el 76, la parte de violencia política y la parte de disciplinamiento social, la vamos a ver un poquito más en profundidad. O sea, ya en el contexto del golpe de 1966 y 1976, que son golpes de Estado de nuevo tipo, con un proyecto y con la búsqueda del ejército de perpetuarse en el poder, lo vamos a ver más en profundidad. Después también vamos a hablar del neoliberalismo en general y vamos a hablar de Malvinas, que es un tema muy importante, que también tiene que ver un poco con la parte de soberanía, y vamos a hablar de la vuelta de la democracia. Y también vamos a ir contando sobre Estados Unidos otras intervenciones en otros países. Ya vimos cómo se maneja Estados Unidos, ya vimos sus políticas, vimos lo que es su historia, vimos lo que fue su independencia. Así que vamos a ir más profundamente estudiando lo que es
Vamos por un lado Estados Unidos, o sea, vamos a ver el contexto americano, Estados Unidos, bueno, digamos por el tema del capitalismo también, Cuba por el tema del comunismo, ya que vimos la Revolución Cubana, vamos a hablar del Che Guevara también, Fidel Castro, la intervención de Estados Unidos, cómo se, cómo se independizó Cuba también, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y la parte de Europa, que ya la tenemos clarita porque vimos bien en profundidad la Guerra Fría. Así que vamos a seguir trabajando como veníamos, nada más que vamos a sumar por lo menos de 4 clases, 2 clases virtuales en el mes. Y obviamente que va a estar su preceptor y va a estar tomándoles asistencia. Así que es como que va a haber un seguimiento del preceptor y en cada clase virtual, digamos. Y después obviamente el seguimiento del docente, de cómo vienen haciendo las tareas, que no se atrasen, etcétera. Por el momento, por agosto vamos a seguir así. Veremos en septiembre si se volverá a clases normales, al aula, pero por el momento vamos a seguir con las clases virtuales. Así que vamos a seguir trabajando así. Es una linda temática la que nos queda, son temas muy interesantes y ustedes ya han visto bastante y son temas que son prácticamente de la actualidad, porque estamos hablando desde 1930 en adelante. Esos temas ya los habíamos visto, pero quiero que volvamos un poquito más atrás para ver en qué contexto se dieron estos golpes militares. Bueno chicos, saludos, que estén bien.